¿Qué es una dana? El fenómeno meteorológico que tiene intensas lluvias. Una dana, o depresión aislada en niveles altos, es un fenómeno meteorológico de gran relevancia que se caracteriza por causar lluvias intensas, vientos fuertes y, en ocasiones, granizadas severas. Su formación tiene lugar cuando una masa de aire frío se aísla en niveles altos de la atmósfera, quedando rodeada de aire más cálido. Este contraste térmico provoca una inestabilidad que desencadena precipitaciones de gran intensidad, principalmente en regiones del Mediterráneo, aunque también afecta a otras zonas en Europa y el norte de África. El fenómeno de la dana suele ser más común durante las estaciones de primavera y otoño, cuando las variaciones de temperatura entre el aire frío en altura y el aire cálido en superficie son más marcadas. En estas épocas, las condiciones son ideales para que se produzca esta separación de masas de aire, generando un sistema de baja presión que se desplaza lentamente y puede mantenerse activo durante varios días. Debido a la intensidad de sus lluvias, una dana puede desencadenar inundaciones, desbordamientos de ríos y otros eventos adversos, lo que representa un desafío significativo tanto para la infraestructura como para la seguridad de las personas. La dana es un fenómeno complejo y fascinante, ya que se trata de una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, lo que significa que está desconectada de otros sistemas meteorológicos. Esta independencia dificulta su predicción precisa, convirtiéndolo en un reto para los meteorólogos. En las últimas décadas, la tecnología ha permitido avances significativos en el monitoreo de estos fenómenos mediante imágenes satelitales, radares meteorológicos y modelos computacionales. Sin embargo, su naturaleza aislada y su comportamiento errático requieren una observación constante para minimizar los impactos. El impacto de una dana en las regiones afectadas no solo es ambiental, sino también social y económico. Las inundaciones y los daños a la infraestructura pueden afectar gravemente la vida diaria, la economía y el ecosistema local. Por ello, es esencial adoptar medidas preventivas y estar informados sobre este fenómeno. Las autoridades y los ciudadanos pueden actuar en conjunto para implementar estrategias de prevención y respuesta rápida, como mejorar los sistemas de drenaje, construir diques temporales y mantener una comunicación fluida para evitar situaciones de riesgo. Además de ser un recordatorio de la fuerza de la naturaleza, la dana nos invita a reflexionar sobre la importancia de la resiliencia y la adaptación en un mundo donde los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes. En un contexto de cambio climático, la frecuencia e intensidad de estos fenómenos puede aumentar, lo que resalta la urgencia de comprender y prepararse para sus efectos. La educación ambiental y la conciencia climática son fundamentales para enfrentar los desafíos que plantea la dana y otros eventos climáticos extremos. Estar preparados y actuar con responsabilidad son elementos clave para reducir los riesgos y minimizar los daños que puede causar una dana. La ciencia y la tecnología continúan avanzando, proporcionándonos mejores herramientas para predecir y comprender estos fenómenos. Sin embargo, la preparación y la conciencia colectiva son esenciales para afrontar de manera eficaz los desafíos que plantea el clima. Es en este punto donde se encuentra la fortaleza de las comunidades y la importancia de la cooperación entre científicos, autoridades y ciudadanos. La dana, más allá de sus efectos devastadores, es una manifestación impresionante de la complejidad de nuestro clima y un recordatorio de nuestra relación con la naturaleza. Comprender fenómenos como este nos permite estar mejor preparados y nos inspira a buscar soluciones sostenibles para un futuro donde los desafíos climáticos serán cada vez más exigentes. Para aprender más sobre fenómenos meteorológicos y entender su impacto en nuestras vidas, te invitamos a explorar los vídeos en la lista de reproducción Cambio Climático, Somos Solo de Interés.